La fama puede convertirse en una prisión dorada. Con estas palabras se despidió públicamente uno de los actores turcos más admirados antes de retirarse por completo de la vida pública. Mehmet Akifalaku, el galán que aceleró los latidos de millones de admiradores, sorprendió a todos al tomar, a los 46 años, una decisión que estremeció al mundo. La pregunta inevitable es, ¿qué ocurrió realmente? ¿Qué llevó a un hombre en la cima de su trayectoria, con fortuna y reconocimiento, a declarar que hubiera preferido jamás dedicarse a la actuación? Y aún más, ¿qué descubrió dentro del universo artístico que lo impulsó a rechazarlo todo? Si sienten curiosidad, este relato no es para detenerse a la mitad. Antes de seguir, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque lo que van a conocer transformará por completo la manera en que miran a las celebridades. En los próximos minutos saldrán a la luz revelaciones sorprendentes, traiciones que él mismo expuso y la cruda realidad escondida detrás del brillo del éxito. Prepárense, porque lo que van a escuchar los dejará sin aliento. El 23 de julio de 1979 nació Mehmet Akifalaku en la ciudad de Fatsa, ubicada en la provincia de Ordu, Turquía, dentro de una familia con raíces georgianas. Su infancia transcurrió en un ambiente sencillo, en el que los vínculos familiares eran muy fuertes. Aunque sus padres provenían de un origen modesto, siempre alentaron a sus hijos a perseguir sus aspiraciones, aun cuando las posibilidades en Fatsa fueran limitadas. Mehmet vivió una niñez marcada por juegos en las calles y por una curiosidad innata que lo impulsaba a soñar en grande. Cuando aún era niño, su familia tomó la decisión de mudarse a Estambul, una metrópoli vibrante que representó un punto de inflexión en su vida. La llegada a Estambul abrió ante él un universo completamente nuevo. Entre sus calles bulliciosas, mercados llenos de colores y un dinamismo único, Mehmet cursó la primaria y la secundaria, destacando no solo por su rendimiento académico, sino también por su presencia imponente. De estatura alta, con rasgos definidos y una postura segura que atraía miradas sin proponérselo, comenzó a ser notado tanto por compañeros como por profesores, quienes resaltaban su disciplina y carisma, cualidades que se convertirían en su sello personal. Desde pequeño sintió atracción por las actividades que exigían creatividad y expresión, disfrutaba observar a la gente, imitar gestos y relatar historias, lo que ya mostraba una inclinación natural hacia la interpretación. Su madre, pieza fundamental en su desarrollo, percibió ese potencial y lo animó a incursionar en el mundo de la moda, convencida de que su porte y apariencia podían abrirle puertas. Gracias a su apoyo, Mehmet ingresó a una agencia de modelos en la adolescencia y pronto su singularidad fue reconocida. En 1998, con apenas 19 años, participó en su primer concurso de modelaje y obtuvo premios como modelo prometedor, comenzando a hacerse un nombre a nivel nacional. El ambiente de pasarelas, sesiones fotográficas y eventos glamorosos era novedoso, pero se adaptó rápidamente y dejó una impresión por su dedicación y profesionalismo. No se limitaba a ser un rostro atractivo, su disciplina y ética lo diferenciaban en un medio altamente competitivo. Mientras desfilaba, comenzaba a soñar con horizontes mayores. Percibía que la moda era solo un inicio y que Estambul, con sus luces y oportunidades, le sugería que aún quedaban metas más ambiciosas por alcanzar. Sin embargo, como joven de origen humilde, se preguntaba si ese éxito inicial podría transformarse en una carrera duradera. El reconocimiento como modelo le aportó confianza, pero también lo enfrentó a grandes exigencias, mantener una imagen impecable y sobrellevar un ritmo de trabajo intenso. Aquellos desafíos moldearon su visión del mundo y lo prepararon para nuevas etapas que todavía no podía imaginar. A los 22 años, en 2001, participó en el prestigioso certamen Best Model of Turkey, donde se impuso con una presencia sorprendente, ganando el título y dejando a todos impresionados. Ese mismo año compitió en el Best Model of the World, enfrentándose a talentos internacionales. Su elegancia y carisma lo llevaron a convertirse en el primer turco en obtener el galardón, logro que lo posicionó en el radar internacional. El joven que había jugado en las calles de Fatsa pasó a ser invitado a desfilar en escenarios de renombre como Milán y París. En 2002 repitió la hazaña al consagrarse nuevamente en el Best Model of the World, consolidándose como uno de los principales modelos turcos de su generación. Estos triunfos no representaron solo trofeos, sino que abrieron las puertas a un mundo nuevo, repleto de oportunidades y retos. Mehmet comenzó a ser la imagen de reconocidas marcas y sus fotografías aparecían en portadas de revistas de moda que elogiaban su versatilidad. Con naturalidad se movía entre estilos elegantes y propuestas más casuales, siempre manteniendo una presencia magnética ante las cámaras.
Firmas nacionales e internacionales competían por contar con él, y cada proyecto lo asumía con la misma seriedad, consciente de que para mantenerse en la cima necesitaba mucho más que belleza. No obstante, detrás del glamour también estaban las exigencias, extensas jornadas de trabajo, viajes continuos y la presión de conservar una apariencia perfecta. En los bastidores observaba la competitividad feroz entre modelos y la exigencia de un mercado que valoraba la perfección. A pesar de ello, se distinguía por su humildad, y quienes trabajaban con él recordaban su respeto y profesionalismo, siempre evitando que la fama se le subiera a la cabeza. Conforme su carrera se consolidaba, comenzó a reflexionar sobre lo que vendría después. Aunque el modelaje le había otorgado prestigio, sentía que podía dar más de sí. Su inclinación por narrar historias y expresarse de manera distinta a lo que permitía la pasarela lo acercaba poco a poco a la idea de actuar. Conversando con amigos, expresaba el deseo de explorar un terreno creativo que lo desafiara de otro modo. Estambul, la ciudad que lo había recibido en su niñez, ahora era el escenario de su consolidación como figura pública, pero también el lugar desde donde debía dar un salto valiente hacia otro camino. En 2002 decidió aventurarse en el mundo de la actuación. Tras conquistar el modelaje, sintió que era el momento de afrontar un nuevo desafío. Su debut televisivo fue con la serie KRK Aina, donde tuvo un papel modesto, pero suficiente para demostrar su dedicación. Pasaba horas estudiando guiones, observando a actores experimentados y aprendiendo minuciosamente el oficio. Aquella primera experiencia fue el inicio de una nueva etapa y pronto participó en producciones como Metro Palace y Seitindal. Aunque se trataba de proyectos de menor escala, resultaron decisivos para que Mehmet comenzara a forjar su identidad como actor, confirmando que su camino apenas comenzaba y que el destino lo preparaba para conquistar nuevos escenarios mucho más allá de Turquía. Descubrir sus verdaderas capacidades como actor fue un proceso gradual para Mehmet. Pronto comprendió que la interpretación no se limitaba al carisma personal, sino que exigía adentrarse en la psicología de los personajes y transmitir autenticidad en cada gesto y palabra. Con la disciplina adquirida en su etapa de modelo, asumió el oficio con seriedad, asistía a clases de actuación, observaba películas y analizaba cómo los grandes artistas construían sus papeles. Poco a poco su presencia escénica empezó a sobresalir, y los directores notaban la manera en que combinaba su atractivo físico con una natural intensidad dramática. No se trataba simplemente de un modelo con aspiraciones actorales, sino de alguien con una capacidad especial para capturar la atención del público mediante una mirada o un movimiento. Su actuación en Seitindal, donde interpretó a un joven idealista, le valió elogios y comenzó a consolidar una base de admiradores, lo que impulsó que su nombre circulara en los ambientes televisivos de Turquía. A pesar de estos avances, el tránsito hacia la actuación no estuvo exento de dificultades. La industria exigía mucho más que la moda, largas jornadas de grabación, críticas permanentes y la presión de demostrar talento más allá de la apariencia física. Algunos dudaban de su capacidad para trascender su imagen de modelo, pero Mehmet estaba decidido a demostrar lo contrario. Su pasión por la interpretación crecía a cada día, y en sus momentos libres soñaba con papeles más desafiantes, capaces de poner a prueba sus recursos artísticos y conmover a la audiencia. En conversaciones con colegas reflexionaba sobre la influencia de la televisión en Turquía, país donde las series eran un verdadero fenómeno cultural. Convencido de que necesitaba un papel determinante para consolidar su carrera, centró sus esfuerzos en Estambul, ciudad que no solo lo había visto crecer, sino que también se había convertido en el escenario de su transformación profesional. Sentía que avanzaba en la dirección correcta, aunque intuía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Esa oportunidad decisiva llegó en 2006, cuando recibió el papel de Boran en la serie SLA, una producción que narraba la historia de una joven forzada a casarse para mantener vivas las tradiciones familiares. Compartiendo pantalla con la talentosa Kuder, Mehmet dio vida a un personaje atrapado entre el deber y los sentimientos, cuya complejidad interpretó con intensidad y carisma, conquistando al público y transformándose en un ícono de la televisión turca. El impacto de SLA fue inmediato. Entre 2006 y 2008 la serie dominó la audiencia en Turquía y, poco después, conquistó también a países como Grecia, Rumanía y diversas regiones de América Latina. El retrato que hizo de Boran, transmitiendo tanto fortaleza como vulnerabilidad, lo convirtió en inolvidable. La popularidad del programa hizo que foros en línea se llenaran de debate sobre cada capítulo, y pronto Mehmet empezó a ser reconocido en las calles. Las exigencias del rodaje eran intensas, con largas horas de grabación y escenas emocionalmente exigentes,
pero él se entregó al personaje, estudiando costumbres regionales para dotar de autenticidad a su actuación. En los bastidores, sus colegas lo elogiaban por su profesionalismo y disposición para repetir escenas hasta alcanzar la perfección, mientras que Canudere destacaba su entrega constante. La fama transformó su vida de manera vertiginosa, comenzaron las entrevistas, las invitaciones a eventos y las portadas de revistas, que lo consolidaron como uno de los rostros más queridos del país. Sin embargo, a pesar del éxito, Mehmet mantuvo la sencillez y la disciplina que lo caracterizaban, sin apartarse de sus raíces ni de la importancia de la familia. SLA también abrió puertas en el plano internacional, expandiendo su popularidad más allá de Turquía y revelándole que su trabajo podía emocionar a personas de culturas muy distintas. Ese reconocimiento global fortaleció su confianza, aunque también lo enfrentó a un nuevo desafío, como superar un papel tan emblemático. Mientras aún se emitía la serie, comenzaron a llegar nuevas propuestas. Turquía ya lo consideraba una estrella, pero él buscaba algo más, papeles que mostraran su versatilidad y ampliaran sus horizontes artísticos. El gran reto apareció entre 2008 y 2010, cuando aceptó protagonizar a Danal, interpretando a Marali, un carismático ladrón de Adana. El personaje contrastaba con Boran, pues reunía picardía, humor y un espíritu rebelde que cautivó al público con su vitalidad. La serie, cargada de acción y giros inesperados, fue un éxito inmediato. Mehmet demostró su capacidad para equilibrar intensas escenas de combate con momentos de emotividad genuina, generando gran química con sus compañeros, especialmente con Kaynarca, que encarnaba a un policía y con quien compartió una rivalidad en pantalla que resultó electrizante. El compromiso con este nuevo papel lo llevó a entrenar para secuencias de lucha, practicar con armas de utilería y memorizar diálogos impregnados de jerga local. Su dedicación y buen humor se hacían notar en el set, donde era apreciado por ayudar a sus colegas incluso en los días más agotadores. Los directores subrayaban su versatilidad, destacando cómo transitaba con soltura entre drama, comedia y acción, consolidando aún más su reputación de actor talentoso y polifacético. Marasalli se transformó en un verdadero ícono y Mehmet volvió a estar en el centro de todas las miradas. El éxito de Adanal confirmó su posición como una estrella con múltiples registros. A diferencia de SL, que se inclinaba hacia el drama romántico, Adanal conquistó a un público más diverso, atrayendo tanto a jóvenes como a familias. La serie se transmitió en Turquía y fue vendida a otros países, lo que amplió la proyección internacional de Mehmet. Los seguidores compartían memes con frases de Marasalli y el personaje se convirtió en un símbolo cultural. El actor recibía cartas y mensajes en los que se destacaba su talento para dar vida a un antihéroe cautivador. No obstante, con la fama también llegaba el desgaste, aunque disfrutaba la actuación, las exigencias de entrevistas, compromisos y la necesidad de mantener siempre una imagen impecable le resultaban agotadoras. En privado confesaba a sus amigos que a veces añoraba la sencillez de su vida antes del reconocimiento masivo. Aún así, se mantenía enfocado y determinado a entregar lo mejor en cada proyecto. Adanal marcó un hito en su trayectoria, pero al mismo tiempo lo llevó a cuestionarse el rumbo de su futuro, pues aunque amaba narrar historias, empezaba a imaginar una vida menos expuesta. Mientras grababa en Estambul, entre calles llenas de energía, soñaba con nuevos papeles, pero también con un porvenir distinto. Sabía que lo que siguiera después de Marasalli sería decisivo, y presentía que el destino ya le preparaba nuevos caminos. Gracias al prestigio ganado con Slay Adanal, el nombre de Mehmet Akifalakurt quedó consolidado en la televisión turca. En 2011 aceptó protagonizar Reis, interpretando a Murat, un hombre que regresa de Estados Unidos tras una tragedia familiar. El personaje exigía una actuación más introspectiva, muy distinta a la intensidad de Boraa o al espíritu rebelde de Marasalli. Mehmet se entregó por completo, construyendo una interpretación llena de matices que evidenciaba su madurez artística. Aunque la serie no alcanzó el mismo nivel de popularidad que sus anteriores trabajos, recibió elogios de la crítica, que subrayó la profundidad de su actuación. Pasaba largas horas dialogando con el director para comprender la psicología de Murat, y los espectadores percibieron su capacidad para transmitir emociones con apenas un gesto. Sin embargo, para Mehmet, el impacto no fue tan grande como esperaba, lo que lo llevó nuevamente a reflexionar sobre sus siguientes pasos. En 2013 se enfrentó a un reto mayor con Fatih, una serie histórica en la que interpretó al sultán Mehmed II, el Conquistador. Era un papel de gran envergadura que exigía responsabilidad, estudio y preparación. Investigó la historia del Imperio Otomano, trabajó en la pronunciación de diálogos solemnes y se entrenó en escenas de batalla.
Aunque la producción fue cancelada antes de tiempo, su actuación fue reconocida y dejó huella por la fuerza y dignidad que imprimió al personaje. Un año después, en 2014, participó en Emanet como Frat, un hombre atrapado en conflictos familiares y secretos, donde se exploraban temas de lealtad y redención. Mehmet se identificó con el personaje y logró transmitir esa lucha interior en pantalla. Aunque la serie no alcanzó la popularidad de Zlao Adanal, su trabajo continuó sumando admiradores y reafirmando su compromiso con papeles desafiantes, incluso si no siempre tenían gran repercusión. En los rodajes era recordado por su concentración, su humildad y por apoyar siempre a sus colegas. Sin embargo, tras bastidores empezaba a pesar el desgaste de la industria, largas jornadas, presión por resultados y la exposición constante. Estambul seguía fascinándolo con su ritmo vibrante, pero también lo llevaba a cuestionar si quería seguir en esa vorágine. Sentía que debía tomar pronto una decisión clave, y el destino parecía empujarlo hacia una dirección inesperada, lejos de los reflectores. Así, en 2015 sorprendió a todos cuando anunció que abandonaba la carrera artística. Tras años de éxito como modelo y actor, con personajes inolvidables en Zlao Adanal y otras producciones, decidió apartarse del brillo mediático. La noticia desconcertó tanto a fans como a colegas. ¿Cómo alguien en la cima podía renunciar a todo? Para él, sin embargo, la respuesta era evidente: buscaba algo que el mundo del espectáculo no podía ofrecerle: la paz. Cansado del ritmo extenuante de grabaciones, compromisos con la prensa y la presión de mantener siempre el estatus de estrella, tomó la decisión de cambiar radicalmente de vida y se mudó a América Latina, donde eligió una existencia sencilla en una granja, lejos de los estudios de Estambul. Ese cambio sorprendió por su radicalidad, pero reflejaba su deseo de reconectarse consigo mismo. En escasas entrevistas confesó que la actuación ya no lo llenaba como antes. La vida urbana con sus luces y cámaras había quedado atrás. En la granja encontró un nuevo sentido: los días tranquilos rodeado de naturaleza, el trabajo manual y el cuidado de los animales le proporcionaban una libertad que nunca había experimentado. Sus perros se convirtieron en compañeros inseparables, y por primera vez en años pudo ser simplemente él mismo, sin necesidad de representar un papel ni satisfacer expectativas. Adaptarse no fue sencillo, pues dejó atrás comodidades y la adoración del público, pero encontró serenidad en esa elección. Prefería mantener su privacidad, y los pocos que lo conocieron en esa etapa lo describían como alguien sereno, satisfecho con la simplicidad y enfocado en el presente. La fama, sin embargo, nunca lo abandonó por completo. Los foros seguían comentando sus personajes y las reposiciones de Zlao Adanal continuaban atrayendo audiencia. Mehmet era consciente de que su legado en la televisión turca seguía vivo, aunque ya no sentía la necesidad de regresar. Encontraba felicidad en las cosas pequeñas: el canto de los pájaros, las labores de la granja, la compañía de sus perros. En ocasiones, se preguntaba si había dejado algo inconcluso, y Estambul, con sus recuerdos de triunfo, se le aparecía como un mundo distante. No descartaba volver algún día, pero por ahora se entregaba al camino que había elegido, explorando una vida más tranquila y auténtica. Mientras observaba el atardecer en su granja, sentía que su historia aún no había terminado, aunque ahora se narrara en silencio, lejos del fulgor de la fama. Incluso en el punto más alto de su carrera, Mehmet mantenía a su familia lejos de la atención mediática y evitaba hablar de su vida sentimental, convencido de que lo esencial debía ser su trabajo. Esa reserva se profundizó cuando decidió trasladarse a una granja en América Latina, donde encontró refugio en la simplicidad cotidiana. Allí, su rutina contrastaba de manera evidente con el frenesí de Estambul: despertaba al amanecer, se ocupaba de la tierra y compartía su tiempo con sus perros, que se convirtieron en parte inseparable de su vida. Para él, esos animales significaban mucho más que compañía, eran símbolos de lealtad y serenidad. Muy de vez en cuando compartía en redes sociales imágenes de esa nueva vida, mostrando paisajes verdes y momentos de calma, sin revelar demasiado. Aunque sus seguidores, aún apasionados por sus papeles en Zlao Adanal, extrañaban verlo en pantalla, respetaban su decisión. Mehmet rara vez aceptaba entrevistas y cuando lo hacía apenas hablaba de su pasado, limitándose a mencionar que la vida en la granja le otorgaba una libertad que la fama jamás le había permitido. Alejado de las cámaras, ya no debía preocuparse por la imagen o por las expectativas de los demás. No obstante, esa elección implicaba sacrificios: renunciar a oportunidades económicas y al afecto constante del público. Aún así, parecía satisfecho, decidido a vivir de forma auténtica.
Ese aislamiento también lo llevaba a reflexionar sobre su trayectoria. Pensaba en los años de éxito como modelo y actor, pero también en las presiones que lo acompañaban. Reconocía el peso de sus personajes, aunque sentía que había encontrado un propósito mayor en la sencillez. Según amigos cercanos, en esa etapa se mostraba más ligero, con facilidad para reír y disfrutando de los pequeños detalles. La granja, con sus sonidos naturales, era la antítesis de los estudios ruidosos donde pasó tanto tiempo. A pesar del aislamiento, no cortó del todo sus vínculos con el mundo, seguía las noticias de Turquía y los éxitos de nuevas series, y a veces recibía mensajes de admiradores o colegas que lo hacían sonreír, aunque la idea de volver a los reflectores no lo atraía. Se preguntaba, sin certeza, si algún día sentiría nuevamente el deseo de actuar o si esa vida tranquila sería suficiente para siempre. Por el momento se sentía pleno, aunque una chispa de curiosidad respecto al futuro permanecía. Al atardecer, sentado en la veranda y escuchando el canto de los pájaros, pensaba que su historia, más silenciosa ahora, aún resonaba en quienes lo habían seguido. La vida de Mehmet Akif Alakurt, incluso alejada de la fama, conservaba ecos de su trayectoria. Durante sus años en la industria afrontó exigencias duras, interminables jornadas de rodaje, la obligación de mantener una imagen impecable y el peso de las expectativas colectivas. Con disciplina lograba responder al trabajo, pero no siempre a la exposición. Aunque la fama resultaba gratificante, reconocía su alto costo. En los sets de Esla y Adanal entregaba lo mejor de sí, pero muchos de los proyectos posteriores no cumplieron sus aspiraciones. En una de sus pocas entrevistas confesó que algunos papeles le parecían superficiales, alejados de las historias con impacto que deseaba interpretar. Esa frustración lo llevó a cuestionar su lugar en la televisión. Amaba actuar, pero el ritmo agotador y la falta de control creativo lo dejaban inquieto. La decisión de retirarse en 2015 no fue impulsiva, sino el resultado de años de reflexión sobre lo verdaderamente importante. Entendió que la fama, aunque lo reconocía, lo alejaba de sí mismo. Echaba de menos el tiempo para vivir sin la mirada del público y para descubrir quién era más allá de los personajes. Así, la reclusión en América Latina se convirtió en una forma de priorizar su bienestar. Cambió los estudios por una granja donde podía escuchar sus pensamientos sin el ruido mediático. Adaptarse a esa vida sencilla exigía desapego, dejó atrás una carrera lucrativa y el afecto inmediato de sus fans. Hubo dudas, pero la paz hallada en la naturaleza y en la compañía de sus perros reafirmaba su elección. Aprendió a valorar la libertad de no necesitar complacer a todos, algo que la fama casi nunca permitía. En su soledad también pensaba en los jóvenes de Fatsa, el lugar donde creció, convencido de que su historia podía inspirarlos. Sabía que su éxito como modelo y actor demostraba que era posible soñar en grande, pero su decisión de vivir apartado ofrecía otra enseñanza: la felicidad no depende de la aprobación ajena. Orgulloso de su legado, prefería concentrarse en el presente más que en el pasado. De noche, bajo el cielo estrellado y acompañado por sus perros, se sentía en paz aunque sin todas las respuestas sobre lo que vendría. La vida simple lo llenaba, pero una parte de él aún se preguntaba si volvería a contar historias. El horizonte se le presentaba abierto, y estaba dispuesto a recorrerlo paso a paso. Mehmet Alakurt dejó una huella imborrable en la televisión turca, sobre todo en los años 2000. Sus interpretaciones en SL y Adanal no fueron solo éxitos de audiencia, se transformaron en clásicos de la dramaturgia moderna. Como Boranaa, conquistó con la mezcla de fuerza y vulnerabilidad, como Marasali, ofreció humor y carisma que marcaron generaciones. Incluso después de su retiro, las reposiciones de esa serie siguen atrayendo espectadores y sus escenas circulan en plataformas digitales, manteniendo su nombre vivo. El impacto de Mehmet trascendió cifras y pantallas, se convirtió en un símbolo de talento y elegancia, demostrando que un joven de origen humilde nacido en Fatsa podía alcanzar reconocimiento internacional sin perder autenticidad. Conquistar escenarios más allá de su tierra natal se convirtió en parte de la trayectoria de Mehmet. Su paso por el modelaje, coronado con el reconocimiento en certámenes como Best Model of the World, inspiró a muchos a adentrarse en el mundo de la moda. Más tarde, su incursión en la actuación demostró que la disciplina y la perseverancia podían abrirle caminos antes impensables. No se limitó a brillar en la industria, sino que redefinió lo que significaba ser una estrella en Turquía. Incluso a distancia, sigue siendo un referente, jóvenes actores y modelos lo mencionan como fuente de motivación, admirando su capacidad de reinventarse.
Su decisión de dejar atrás la fama en el punto más alto y optar por una vida sencilla en América Latina causó un fuerte impacto, pues transmitió que el verdadero éxito no se mide en portadas de revistas ni en aplausos, sino en la paz interior. Aquella elección valiente añadió aún más atractivo a su historia, convirtiéndose en un ejemplo de coraje al priorizar la felicidad personal. En la tranquilidad de una granja, lejos de la agitación de Estambul, Mehmet lleva una vida diferente, pero su legado permanece vivo. Sus admiradores aún escriben mensajes en redes sociales evocando los papeles que lo marcaron, mientras series como SL siguen transmitiéndose en canales internacionales, manteniendo su imagen presente en nuevas audiencias. Sin haberlo buscado, sus actuaciones intensas dejaron personajes que aún hoy parecen cobrar vida. Mientras cuida de la tierra y de sus perros, reflexiona en ocasiones sobre el impacto que dejó. Es consciente de que tocó a muchas personas, no solo por su talento artístico, sino también por el mensaje de autenticidad que transmite su recorrido. Nunca planeó convertirse en un ícono, pero lo fue, y esa certeza lo hace sonreír, aunque también lo lleva a preguntarse qué le depara el futuro. ¿Regresará alguna vez a la actuación o la vida serena en el campo será su capítulo final? Bajo el cielo estrellado, Mehmet percibe tanto el peso como la ligereza de su historia y ya no necesita las luces de la ciudad para reafirmar quién es. Su viaje, desde Fatsa hasta los escenarios internacionales, es la prueba de que el talento y la valentía pueden abrir puertas inesperadas. En América Latina, los días de Mehmet transcurren entre tareas simples, trabajar la tierra, alimentar a sus perros y contemplar los atardeceres. Esa rutina, tan lejana de los sets de grabación, le ofrece espacio para reflexionar sobre lo vivido y lo que aún puede venir. Aunque disfruta de la calma, a veces revive con nostalgia los recuerdos de su carrera, las noches en que Sla dominaba las audiencias o los momentos en que la multitud coreaba su nombre tras Adanal. Esos recuerdos le traen orgullo, pero también le recuerdan el costo de la fama, que en ocasiones lo hacía sentir que existía más para los demás que para sí mismo. En la granja, finalmente, percibe que su vida le pertenece. Sin embargo, el silencio también despierta dudas. ¿Habrá dejado algo inconcluso? Amar contar historias y darles vida a través de la actuación sigue siendo parte de él. En sus paseos, imagina nuevos personajes y tramas, aunque la idea de volver al ritmo agotador de la industria lo hace titubear. La libertad conquistada, vivir sin horarios estrictos ni miradas constantes, es ahora algo que valora profundamente. A veces se pregunta si sería posible conciliar ambos mundos. Sus perros, siempre a su lado, son compañía fiel y fuente de enseñanza, mostrándole con su sencillez que la vida no necesita ser complicada para ser plena. En conversaciones ocasionales con amigos que lo visitan, confiesa que la naturaleza y los animales lo ayudan a mantener el equilibrio. Aunque eligió la reclusión, no está totalmente desconectado, sigue noticias sobre Turquía, observa a distancia el éxito de nuevas producciones y en ocasiones recibe mensajes de fans o discretas invitaciones de productores. Responde con amabilidad, pero sin comprometerse, pues sabe que, de regresar, debería hacerlo en coherencia con quien es hoy, no con el Mehmet de una década atrás. Al caer el sol, sentado en la veranda y escuchando el canto de los pájaros, siente que su historia continúa, aunque escrita en un tono más silencioso. La granja es su refugio y, al mismo tiempo, un lugar para soñar. Quizás algún día vuelva a actuar o quizá encuentre nuevas formas de contar historias, pero, mientras tanto, vive con la certeza de que su legado ya dejó una huella que sigue resonando en el mundo. No sentía la necesidad de apresurarse a tomar una decisión. El horizonte que se extendía frente a él parecía rebosante de oportunidades, y Mehmet se encontraba dispuesto a avanzar poco a poco hacia el siguiente capítulo de su existencia. Sorprendente, ¿verdad? ¿Quién imaginaría que detrás de tantos logros se escondieran heridas profundas y una gran desilusión? La trayectoria de Mehmet Akfalaku demuestra que no todo lo que deslumbra equivale a oro y que, en ocasiones, el costo de la fama resulta demasiado alto para afrontarlo. Y ahora díganme, ¿qué impresión les dejó esta narración? ¿Los conmovió tanto como a mí? ¿Consideran que hizo bien en apartarse de todo o piensan que debió esforzarse aún más? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. No duden en expresar sus puntos de vista. Si esta historia les resultó tan impactante como a mí, no olviden darle un me gusta al video, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita para no perderse las próximas historias sorprendentes que tengo preparadas para ustedes. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en la siguiente revelación.